Y estamos con Dayana Polisoto. Dayana es contadora pública. Queremos que nos ayude a entender de qué se trata la modificación del impuesto a las ganancias, básicamente lo que se llamaba cuarta categoría, que ahora ha cambiado su nombre y que en principio, según la propuesta del gobierno, es un nuevo impuesto que se denomina de ingresos patrimoniales. ¿Todo Ingresos bien? personales. Personales, ahí ¿Qué está. tal? Buenas noches, Dayana, para ¿cómo todo el estás? equipo. ¿Cómo les va? Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible dentro de la complejidad de lo que es el impuesto a las ganancias. Y para poner un poco en contexto cómo fue esto, teníamos el impuesto a las ganancias, cuarta categoría, como bien vos mencionabas, hasta diciembre del 2023. A partir de enero del 2024 empezó a regir lo que se llama el impuesto cedular de mayores ingresos. Cedular significa que se calcula de manera totalmente aparte, fuera de lo que es el régimen general del impuesto a las ganancias. Claro. Y actualmente tenemos vigente este impuesto cedular que les estoy mencionando y el importe mensual a partir del cual se paga impuesto a las ganancias es de 2.340.000 pesos. 15 salarios mínimos. 15 salarios mínimos, el vigente al 1 de enero, que son 156.000 pesos por salario. Ahora bien, esta ley salió en octubre con vigencia a partir del 1 de enero del 2024 y nunca se reglamentó. Entonces hoy tenemos empresas que no están pudiendo retener o están reteniendo de la manera que les parece más correcto. De hecho, hubo una consulta en los últimos días de diciembre de AFIP donde respondió cómo debería hacerse la retención a los empleados, pero la realidad es que no está reglamentado. Y sabemos que se quiere derogar, que justamente es lo que busca este proyecto que se denomina impuesto a los ingresos personales. A ver, para ir ordenando. Sí. El que estaba alcanzado, quedaba alcanzado por el impuesto cedular, hoy no tiene retenciones o tiene una retención. En realidad sui generis. debería tener retenciones porque la ley está vigente, pero al no haber reglamentación, algunas empresas dijeron, bueno, esperamos a fin de enero a ver qué pasa. Claro. El problema fue principalmente con las empresas que pagaban diciembre en enero, porque el impuesto es por lo percibido, es decir, por el momento que se paga. Si diciembre se pagó el 2 de enero, entonces tenían que aplicar el nuevo impuesto. 2 de enero no tenían ni idea qué hacer. Claro. Entonces, algunas lo están aplicando, otras están, pero digamos que un poco diseminado el criterio. Ahora, vamos a la nueva propuesta. ¿Qué significaría para los que están escuchando que dicen, che, ¿tengo que pagar ganancia? ¿No tengo que pagar ganancia? ¿Qué monto? Bueno, para dar un ejemplo concreto, por ejemplo, hoy tenemos una persona que está con un sueldo de 2 millones de pesos, que por lo tanto está por debajo de este 2.340.000 que les mencionaba anteriormente, va a pasar a pagar impuesto. O sea, hoy no está pagando impuesto, aun cuando se aplique la ley, porque está por debajo del importe, va a pasar a pagar impuesto. Y va a pasar a pagar impuesto, la pregunta va a ser cuánto, ¿no? Claro. Lo que seguramente todos los que nos están viendo quieren saber. Y eso va a depender de la situación personal de esta persona, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque con la ley actual dicen, bueno, si estás por debajo de esto no pagas impuesto y no importa nada más. En cambio acá vamos a empezar y bueno, ¿está casado? ¿No está casado? ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? Familia, las deducciones. Exactamente. Y para hacer un ejemplo concreto, una persona que esté ganando hoy 2 millones de pesos brutos, que equivale a un sueldo neto, sueldo de bolsillo de 1.600.000 pesos, va a pasar a pagar impuesto a las ganancias por, si es soltero sin hijos, 140.000 pesos mensuales. Aproximadamente. ¿En qué alícuota cae? Cae en un 27%. 27%. Ya, si hablamos de sueldos de 2.600.000 bruto, es decir, 2.100.000 neto, va a caer al 35%. O sea, el que estaba antes incluido, básicamente no le cambia, va a seguir pagando 35%, diría. Claro. Trazo grueso. Sí, sí, sí. Es decir, los que están arriba de los 2.350.000, ahí digamos que no le va a cambiar tanto. Pero hay toda una parte donde a partir de sueldos de aproximadamente, porque como va a depender puntualmente de qué deduzca esta persona, claro, si paga servicio doméstico, si tiene un crédito hipotecario, si paga seguro, no podemos hacer un cálculo exacto. Pero aproximadamente a partir del 1.350.000 pesos va a pagar impuesto a las ganancias. Claro. Y ahora teníamos personas que hasta 2.300.000 no pagaban. Sí, dependiendo de su situación. Exactamente. Particular. Y en ese caso, por ejemplo, en el ejemplo que les daba anteriormente de los 2 millones de pesos, si la persona está casada y tiene 2 hijos, va a pagar
50.000 pesos mensuales. Corregime una cosa, yo hoy hacía un cálculo con algunos datos que publica el ANSES de lo que tiene que ver con los salarios y los segmentos de salarios y la cantidad de gente que hay en cada segmento. Me daba que en enero, efectivamente, por estos valores que mencionabas, unos 800.000 quedaban alcanzados por el impuesto. Pero cuando lo proyectaba con algún grado de arbitrariedad de cómo podía moverse el salario, en febrero me daba más gente, en marzo me daba arriba de 1 millón de personas. Bueno, este proyecto, mejor dicho, de ley de ingresos personales prevé la actualización trimestral de todos estos valores. O sea, en abril se actualizaría... Claro. Cada 3 meses, y otra de las cosas que prevé, que eso resulta bastante interesante, que si bien se actualiza cada 3 meses, cuando llega fin de año se hace el recálculo de todo el impuesto en función del último valor. Entonces se le devolvería a la gente plata. Claro, ahí uno de los problemas que vos tenías antes era que había gente que justamente por la actualización salarial terminaba entrando en el descuento y después se lo devolvían y iba y venía. Y nunca sabía bien, esto era un gran problema, nunca sabía bien si le estaban descontando bien, ¿no? Y porque la nadie realidad es que para el calculito. empleado es muy difícil de saber, el cálculo es engorroso, es complejo, a nosotros como profesionales muchas veces nos cuesta ni hablar a los sistemas, a los software, digamos, de liquidación de sueldos que las empresas utilizan. Es algo, además, en muchos casos son software extranjeros que... ¿verdad? Que de lo que es impuestos argentinos cuesta mucho porque esto es un cambio constante. Además, pensemos que en 2023 tuvimos una situación hasta septiembre, otra situación de octubre a diciembre, otra situación a partir del 2024. Un cambio constante que hace que sea bastante incierto, complejo y difícil, por supuesto, al empleado de entender si esa línea del recibo es correcta o no. Claro. Te pregunto una cosa medio específica, pero la gente me la consultaba hoy. ¿Qué pasa con el aguinaldo? Bueno, en el caso del aguinaldo, lo que se prevé es una exención del aguinaldo, es decir, no pagar el impuesto. Sí. En el aguinaldo, en los sueldos hasta 1.250.000 pesos. O sea, el que entra en ganancias prácticamente. Claro, exactamente. La mayoría queda alcanzado, digamos. La mayoría que entra en ganancia va a quedar alcanzado. Exactamente. Y en el caso del bono por productividad, corregime vos, pero tenía entendido que, por ejemplo, el bono por productividad o las fallas de caja y demás estaban eximidas del impuesto y hoy también están topeadas según un monto. Exactamente. La exención para este tipo de conceptos, que es bastante amplio porque si bien la ley menciona poquitas cosas, después hubo varios dictámenes de la Dirección Nacional de Impuestos donde amplió el concepto de bono. Entonces muchos gremios fueron incorporando conceptos a esto que podría quedar exento. Lo que está exento es hasta el 40% del mínimo no imponible y con sueldos brutos inferiores a 2,5 millones de pesos. Claro. O sea que si yo tengo sueldos superiores a eso, no queda exento estos conceptos. ¿Qué pasa? Se discutió en estos días con el tema de la retroactividad, ¿no? Es decir, algunos habían dicho, ayer yo los escuchaba, que podía ir a septiembre. Tengo entendido que eso no puede ser así porque el impuesto es anual y el año 23 está cerrado. Ahora, supongamos que dentro de 2 meses se aprueba esta ley y pasa enero, febrero, tal vez marzo y no tuve retenciones y cobro 2 millones de pesos, por ejemplo. ¿Qué pasaría en ese caso? Debería cobrarse, es decir, debería hacerse esa retención y el empleado pagar, porque como bien vos mencionás, el impuesto es de ejercicio, es decir, es anual, de enero a diciembre. Y todas las modificaciones que sucedan durante el ejercicio aplican desde el 1 de enero, o deberían aplicar. Ha habido modificaciones donde la ley específicamente dijo esto rige a partir de septiembre y tuvimos como varios subperíodos dentro del periodo anual. Claro. Conceptualmente no debería ser así porque el impuesto a las ganancias es anual. Es anual. Ahora, eso en principio el proyecto no lo dice. ¿Podría pasar que este proyecto se apruebe en abril y yo tenga que pagar el acumulado de las retenciones en enero? Sí, porque el proyecto habla de 2024. O sea que sería... ¿Y eso en la práctica te lo descuentan todos juntos? ¿Pasó alguna vez? Yo creo que si sucede algo así, sobre todo si se acumulan varios meses, se va a prorratear, porque si no sería una persona quizás queda sin salario ese mes. De hecho, la resolución general que prevé cómo retenerle al empleado, que hay que ver si se modifica o no con todo esto, dice que no se le puede retener más del 35% del salario y si no hay que pasarlo al otro mes.